diversa la presencia de Milei hoy con Huerta de Soto y todo. Y además Adorni y Espert, no faltaba nadie hoy acá en el canal. Ahora en un rato también, que ahora voy a hablar con Espert en un rato. Está muy interesante este párrafo para analizarlo. Para analizar también cómo piensa el gobierno. Hubo un párrafo de la entrevista, Nacho, muy revelador, principio de revelación sobre cómo funciona, ¿sabes a qué párrafo me refiero? Sí. Cómo funciona el gobierno. Pero sobre esto, a mí me parece, la explicación del presidente sobre que está cambiando la característica del consumo, habría que medir a Mercado Libre, las ventas de Mercado Libre, bueno, sí, atendible. El problema es que vos tenés una estructura de comercio que sostiene familias, sostiene el movimiento económico indispensable. Cuando recorremos, yo recorro, yo salgo, voy al supermercado, voy al shopping, porque en el shopping hay 2 o 3 shopping allá donde yo vivo, uno más chiquito, uno más grande, y se ve bastante despoblado. Sí. Se ve bastante despoblado, hablas con los comerciantes y dicen, bueno, sí, la estamos peleando. Con lo cual, puede ser que haya una transformación en la... Bueno, sí. Yo creo que el presidente es un teórico en este punto que está planteando tal vez algo que la economía real todavía no registra. Los economistas tradicionales, si querés, o los analistas, estamos acostumbrados a no medir o no observar. Claro. El problema es el tránsito entre eso y lo que plantea el presidente. Porque te lo voy a llevar a otro plano. En Estados Unidos también hay una crisis. Entraron en crisis después con la pandemia, la venta puerta a puerta, las empresas como Amazon, que son el símil de Mercado Libre, las grandes superficies, los supermercados, las grandes tiendas, entraron en crisis. Bueno, o te transformás o morís. El capitalismo es así. Es así. El capitalismo es así. El problema es que este capitalismo es un capitalismo que está en un país como la Argentina, con 42% de economía negro, con pobreza todavía bajando, pero complicado. Entonces, con pobreza estructural también, Pablo. Claro. Algo que no reflejan los números de las mediciones, ni antes ni ahora, sí. ¿No? La pobreza estructural. Bueno, con lo cual me parece que está bueno para el debate. Está bueno para el debate. El gobierno tiende a no mirar la micro, por definición. El presidente dice, la micro se la dejo a ustedes, la micro se la dejo al sector privado. Nosotros acomodamos la macro. Claro. Mira, hoy voy a tener una oportunidad bárbara porque en un rato va a venir Ramiro Castiñeira, que es uno de los economistas que apoya fuertemente al gobierno. No forma parte, pero apoya el gobierno, para hablar de estos temas. Y también para hablar con Espert, que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, donde va a recorrer la provincia de Buenos Aires y va a tener el testeo de la calle, ¿no? Ahora, ¿podemos ver otro párrafo de lo que dijo Milei? Principio de revelación de cómo se toman las decisiones políticas y se controlan. La palabra control me gustó. Creo que sé para dónde vas. A ver. ¿Podemos verlo? Dale. La verdad que fue la llegada de Guillermo Francos como jefe de gabinete fue, digamos, liberador, porque se convirtió en un ministro que reparte el juego, un ministro que distribuye el juego. Entonces los ministros están muy libres, hacen lo que tienen que hacer, entonces después hay un control político con Guillermo Francos, hay una segunda instancia de control político que es Santiago Caputo, y la última instancia, digo, el que mete el gancho final, soy yo. A ver, periodistas políticos, ustedes ahí, Spillman, Ortelli, ¿qué dicen? Yo creo que Spillman, es momento de sumarlo a Spillman, que me parece mirá cómo la el tira teléfono Nacho. de Spillman no sabe lo que fue. Ahí lo vemos, a Caputo. No sabe lo que fue el... Con Guillermo Francos, eso es la planta baja de la Casa Rosada, el despacho del viceministro del Interior, Lisandro Catalán. A ver, es un mensaje claro sobre, primero, por supuesto, las decisiones estratégicas siempre caen en Santiago Caputo. Esto hay que decirlo. Santiago Caputo y Guillermo Francos, si los ponemos en tándem, son 2 jefes de gabinete. Claro. Y para algunas decisiones, sobre todo decisiones complejas, área de seguridad,
área de inteligencia, la AFIP. Para algunos temas, les diría que Santiago Caputo y Guillermo Francos actúan en tándem como jefes de gabinete. Podemos decir, yo me atrevo a agregarlo, refútenme, Pablo, Nacho, son dos jefes de gabinete. Sí, absolutamente. Milei tiene dos jefes de gabinete. Para, hay un jefe de gabinete y hay un jefe de gabinete blue, entonces. Eso te iba a decir. Sí. Claro, Pablo. porque Está, a ver, para el día a día, perdón, Mariel, Sí. para el día a día, Guillermo Francos, ¿qué es lo que decía Milei? Bueno, él le da mucha libertad a los ministros. Casi cuando, con decisiones muy importantes, es donde Guillermo Francos agarra y dice, frenemos, pensemos, hablalo con Caputo, con Santiago. Si no, para el día a día está Francos, pero para lo estratégico, para la política, para ver, por ejemplo, una vez me contaba un ministro, yo un día tenía que consultar con un gobernador del PRO. Le pregunté primero a Caputo cómo estaba la relación con Macri. ¿Qué momento de la relación con Macri atravesaba Nacho, te fuiste directo al mercado blue. Vos también vos te fuiste al mercado blue. Nunca comprando el oficial. Claro. Pero es que un poco es así. ¿Qué significa? Sí. ¿Quién tiene el poder? ¿Uno tiene el cargo y el otro tiene el poder? Porque fue muy diplomático Ezequiel diciendo, tiene dos jefes de gabinete. Pero inclusive hay algo simbólico, Pablo, Nacho, Mariel. Santiago Caputo tiene despacho en el primer piso y Guillermo Francos nunca se mudó del primer piso de la Casa Rosada. Sigue usando el despacho que tenía en el Ministerio del Interior. Parece una cuestión menor, pero es absolutamente simbólico del poder en la Casa Rosada. Vos vas a la Casa Rosada y si querés verlo a Francos, vas a su despacho del Ministerio del Interior. Él nunca se mudó del primer piso donde siempre ocuparon todos los jefes de gabinete, tenían su oficina al lado del presidente. Quiero decir esto, Francos para mí es insustituible e imprescindible en el gobierno de Milei, ¿no? Dicho esto, para que no se malinterprete, para mí, en mi opinión personal, es insustituible e imprescindible. De hecho, Pablo, perdona, yo creo que ahí Milei hoy blanqueó una situación que de hecho existe como tal. En las negociaciones con el Congreso, que Francos, como vos decís, es una pieza clave, una pieza de diálogo, pasó con la ley Bases, que salió gracias a las negociaciones de Franco, pero había un punto en que los jefes de bloques y en la misma presidencia de la Cámara de Diputados decían, hay que hablar con Santiago Caputo. Claro. Santiago Caputo se tuvo que involucrar, porque si no Francos muchas veces tenía que ir a consultar a gobierno. ¿Quién tiene el poder? En la descripción que hace Milei, que hace el presidente, casi que lo pone en un rol de coordinador. Porque habla, si se detienen en la primera frase, habla de un reparto. Reparte el juego, ¿no? Después hace un primer control político, ¿no? Como diciendo, tengo un primer filtro, como hace, tengo un primer filtro que es Franco. Pero después viene el controller. El controller es Santiago Caputo. La tinta la tiene Caputo, la lapicera la tiene Francos y la decisión la tiene Milei. Exactamente. Al final dice él, pero el que toma la última decisión soy yo. ¿No? Es como si fuera una corte con tres instancias. No, es bárbaro porque siempre, viste, los analistas políticos estábamos con el tema sí, porque esto, ¿quién lo decidió, Franco? Lo blanqueó claro el presidente, clarito. Perdón, lo dejó. o Karina, Pablo. Bueno, pará. Esa es la observación. ¿Dónde está Karina? En ese, ¿no interviene Karina Milei en ese deslizamiento que narra Milei? ¿Dónde aparece Karina? O en los armados. Tal vez Karina es los armados, Karina y Martín y Lule Menem en los armados, la gestión del día a día más chiquito, Francos, o no tan importante, y lo estratégico, Santiago Caputo. Me parece que depende... Hola, Brenda, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Me parece que depende mucho de la ocasión y del tema, porque, por ejemplo, en el tema de la Corte Suprema y de los candidatos, de los pliegos de la Corte Suprema que se trataban en el Senado, Lule Menem tuvo incidencia, obviamente por la relación con el Senado, que él también es como el asesor de Karina en ese sentido, y Karina Milei estuvo bastante metida en ese tema. Pero hay otros temas, como decían, por ejemplo, inteligencia, temas de seguridad, etcétera, en esos mucho no se mete. Lo que pasa es que... Depende. Claro. Realmente depende de cuál es el tema, se lo van repartiendo, pero es cierto que Karina no está en todos los temas, es cierto que Santiago Caputo el presidente no la nombró, están más temas. Pero el presidente no la nombró. Por eso, es que no la nombró por eso, porque en la mayor parte de los temas sí está Santiago Caputo y no... Ahora, el palito no la nombró por otro tema. ¿Por qué? ¿Qué pensás? Por alguna encuesta...
¿Vos decís que la está sacando de algunos temas? Porque Karina Milei cargó mucho y arrastró mucho la marca por su hermano. Es decir, muchas de las cosas que se lo han atacado a Milei sin atacarlo a Milei es atacándolo a Karina. Entonces tal vez ahora el presidente esté preservándola, diciendo, che, la voy a preservar porque ya me arrastró mucho la marca el primer año de ella absorbió muchas críticas que algunos no se animaban a hacerme a mí. Y ahora ¿Vos creés que la está corriendo un cachito? Y la está cuidando, la cuida, cuidando, no, por eso la cuida. No corriéndola, no, corriéndola para preservarla. Decir. Cuidándola porque fue víctima o sufrió muchos ataques, Karina Milei, por cubrir al hermano, a su hermano. La demonizaron. Exactamente, arrastró mucho la marca. Ahora en campaña mucho más, porque parte de la campaña del PRO, por ejemplo, es hablar de Karina. Bueno, Karina dividió al PRO de la Libertad Avanza, ahora, pero, parte del discurso. Pero volvemos a lo mismo desde el principio del gobierno. ¿Cuál es el cargo que tiene Caputo? No tiene un cargo, es un asesor ad honorem, de hecho. Tiene todo el poder y no tiene cargo. No tiene cargo, no tiene que firmar y por lo tanto dicen que no tendría, quienes lo critican desde la oposición dialoguista incluso, dicen que no tendría una responsabilidad penal después por los hechos sobre los cuales decide efectivamente. No tiene que presentar declaración jurada. Bueno, pero no tiene sentido eso, chicas. No. O sea, cualquier juez más o menos con dos dedos de frente, si la orden la dio Caputo, falta que solamente la persona que firmó diga la orden me la dio Caputo. O sea, judicialmente no tiene ningún sentido ese argumento, perdón, Brenda, pero no tiene mucho sentido. No es mi argumento, es el argumento que dicen, que lo han denunciado incluso. Lo dice, no es lo que dice Brenda, sino lo que se dice, primero lo que dice una parte del gobierno, que no lo quiere a Caputo y que está enfrentado con Caputo. Y después una parte de la oposición que dice, bueno, lo hace para no tener que firmar. Y esto no es menor, Ezequiel, no es menor. Porque el cargo y la responsabilidad... Después podemos situarnos en lo que vos decís en el caso que llegue una causa judicial y es muy probable, lo que vos estás planteando, que se dé de esa manera, que la responsabilidad político-legal termina. Acá lo tengo a Jessy, que también usted, Gabriel, intervenga cuando quiera. Pero, ¿qué digo? En los hechos, en los papeles, un ministro que pone firma se está jugando. Ya se está jugando la potencialidad de Comodoro Pi. Siempre. Es mucho más probable que una firma, en un nombramiento, en un decreto, en una licitación, en una... cuando vos pones el gancho, a los primeros que llaman son a los que pusieron el gancho. Claro. ¿No? Caputo en esto es un hombre con mucho poder, porque de vuelta, si lo estamos comparando con Franco, o el presidente casi puso el primer filtro político es Franco, el segundo control es Caputo, ¿quién arma más poder en el gobierno? ¿Quién arma más poder? Y está claro, Caputo, porque si no el presidente no lo pondría a la altura del jefe de gabinete. Te planteo un escenario de tal, buenas tardes a todos, en línea con lo que dice Ezequiel. La figura de Santiago Caputo es una figura colateral a la administración pública por un contrato de locación de servicios, pero que por supuesto participa de decisiones políticas. Y yendo a la mirada judicial que Ezequiel me marcaba con Brenda, yo me remitiría al caso Chicone y vean la condena de José María Núñez Carmona, que no era funcionario público y fue condenado por negociaciones incompatibles como partícipe necesario. Bien. Es decir, José María Carmona no era funcionario, pero en el juicio se acreditó que tenía cochera en el Ministerio de Economía, que tenía cochera, que tenía secretaria y que tenía tarjeta para entrar todos los días. Claro, con lo cual el tribunal lo asimiló a un funcionario. ¿Qué pena le cupo a cada cual? 5 años y 10 meses Amado, Vudú, 5 años y 4, moneda más, moneda menos, a Núñez Carmona. Casi lo mismo, casi el equivalente. Exactamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista jurídico, ¿no? Más allá de la esfera judicial, al no ser un funcionario, al estar contratado como un profesional autónomo, una prestación de servicios, él no está obligado a presentar una declaración jurada sobre su patrimonio ante la Oficina de Corrupción. No está obligado a presentar una declaración de intereses, que justamente cuáles fueron sus clientes en el mundo privado que pueden entrar en colisión ahora como una función pública que desempeña más allá de la modalidad de contratación. O sea, no tiene las mismas exigencias que un funcionario nombrado en planta del Estado. En ese sentido, no. Claro. Bueno, de hecho, Santiago Caputo no quería ni siquiera tener un contrato de asesor. No quería estar... Atentos, a ver, me dicen, atentos, ¿qué es lo que está pasando? Está llegando allí en Palermo Roberto Maidana. A ver,
mientras ¿cómo vemos. les va? ¿Cómo está Aquí estamos Roberto? nosotros. Estamos esperando. Muy bien, muy bien. ¿Me están escuchando bien ahora? Perfecto. ¿Sí? Está ya llegando la avanzada de la policía como para que de un momento a otro esté aquí en la sede de esta Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, el presidente Milei, donde le va a entregar el premio honoris causa a quien estuvo esta mañana muy temprano en los estudios de 24, Jesús Huerta de Soto, uno de sus inspiradores en cuanto a las teorías económicas. Y después de este va a dar un discurso para entregarle este premio, que se supone que va a durar unos 20 minutos, y después de esto ya solo le quedará como última actividad del día en la Argentina es ir hacia el sector militar para tomar el avión que lo lleve a la ciudad de Roma para participar el sábado del funeral del Papa Francisco. Pero estamos esperando, hubo una movilización recién porque llegó solo un auto, todavía falta, no escuchamos ni siquiera las sirenas, así que bueno, estamos aquí, lo llamamos prioridad, en cualquier momento. Prioridad, Roberto querido, prioridad, cuando llames, ahí vamos, ¿estamos? Sí, sí, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Gracias, Roberto Maidana. Allí está por llegar. ¿Qué soporte que le hace el presidente a Huerta de Soto? Tremendo. ¿No? Es casi un fan, ¿viste? Va, claro, es que fue uno de los primeros que habló, elogió pública y mundialmente a Milei, ¿no? ¿Viste la cara que tenía hoy con Antonio? Sí, Cuando le hablaba de Huerta de Soto, Milei tiene una sonrisa, pero es un ídolo, que en cuando serio. habla de política no la tiene. Sí, es como casi si lo tuviera a Menger resucitado, al padre de la escuela austríaca. Exactamente. Bueno, de todas maneras, ahí me dicen, ¿no? Todo en economía es opinable, después vamos a charlar, ¿no? La gente reacciona también sobre todo el tema de el mercado libre, ¿no? Las verduras, todo se compra, todo en mercado libre. ¿Qué pasa con la economía informal y toda esta historia? ¿Ese cambio en consumo no es más metropolitano, más de la ciudad de Buenos Aires, bueno, Pablo? Veremos. Pero sobre lo de Milei hoy, dentro de muchos títulos que dejó, bueno, se llevó las palmas lo de que me muestre la factura. Claro. ¿No? Claro. Que me muestre la factura. Eso, ¿cómo cayó eso? Se pone heavy el tema entre Macri y Milei. ¿Quién paga las milanesas? Ya está, se rompió. Nadie compra ni por Mercado Libre, nada, mirá. Lo que dijo ayer Macri, que todos aquellos que tenían precios ya fueron comprados. Bueno, lo primero que digo entonces que traiga la factura, que la muestre. ¿Qué crees que te diga? No, porque me da la sensación de que ya no hay ninguna alternativa de acuerdo. Bueno, digamos, puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero, por ejemplo, el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte. Y yo no tengo, digamos, ninguna duda que entre el profe Espert, digamos, Cristian Ritondo y el Colo Santilli se van a poner de acuerdo para armar digamos, obviamente con el trabajo en lo que es el armado de la estructura de pareja y los Menem, digamos, de armar una estructura súper competitiva para arrebatarle la provincia de Buenos Aires al soviético, al comunista, digamos, al bolchevique, digamos, al liliputiense comunista. Adjetivación no le falta al presidente. No se entendió lo que quiso decir Pablo. ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? Epa. Milei, cuando... Mira, hay que analizar la gestualidad. No tengo ninguna duda de que Cristian Ritondo, Santilli y el profe Espert se van a poner de acuerdo. Por supuesto, dijo, con Sebastián Pareja y los Menem. ¿Sabe algo que nosotros no sabemos ya por adelantado? ¿Es un mensaje interno eso también? Diego Santilli y Cristian Ritondo eran los mismos que estaban al lado de Mauricio Macri en Mar del Plata cuando Macri dijo, ya está, todos los que eran comprables se fueron, ya fueron comprados. Quedamos los que tenemos valores. Pablo, Espert no estuvo en las reuniones de Karina Milei junto con Sebastián, junto con Lule Menem. Digo, en esas reuniones que tuvieron Karina Milei y los suyos con
la gente de Mauricio Macri, es decir, Cristian Ritondo, Santilli, Montenegro, Esper no estuvo. En la primera, ¿te acordás que había sido porque había tenido un problema personal? Ahora que va a venir Esper, no me vas a saber decir si hay acuerdo o no, decís vos. No lo sé, no sé en qué situación están ahora. ¿Vos decís que Esper no decide nada? Yo digo que Esper no fue invitado a la segunda de esas reuniones. En la primera había tenido un problema Falleció la personal, madre. había fallecido la madre, pero en la segunda nadie sabía explicar, ni siquiera la gente del entorno de Esper, por qué no había participado en ninguna de las dos reuniones. En el Congreso el lunes, que no hubo foto, porque no arma y después el miércoles. Claro, lo que pasa es que hay que entender y un detalle, esto. perdón, Nacho, un detalle. Karina Milei se sabe que no lo quería Esper. No sé si se reconciliaron o no, qué pasó en este tiempo, pero no lo quería. Pero Milei sí, que esto es algo que pasa, que es que Milei tiene una intención, un deseo, etcétera, y Karina Milei tiene otra. Después se terminan poniendo de acuerdo, pero no piensan igual. Perdón, Brenda, por eso yo decía, este también es un mensaje de la interna de Milei diciendo, mi candidato no deja de ser Esper, pero estoy abierto a los acuerdos que está haciendo Karina con Lule, con Pareja y demás. Claro. Es decir, lo que vos marcás de que Karina no lo quería a Espert, es decir, yo siempre lo dije, Milei lo perdonó a Espert pese a Karina. Sí. No era la opción de Karina que Espert volviera y fuera parte y que el propio presidente le diera tanto espacio y dijera, este va a ser mi candidato. Me parece que este es un mensaje a la interna de Milei. Pero cuando yo pregunto si Milei sabe algo que nosotros no, a ver, lo pregunto por Ritondo y por Santilli. ¡Apa! Este es el punto. ¡Apa! Lo dice con una seguridad, casi yo completaría la frase. No tengo ninguna duda, pese a Macri, que vamos a llegar a un acuerdo con Santilli, con Ritondo y con el resto del PRO. No quiero meter cizaña de ninguna manera, ni está en mi espíritu hacerlo, ni sugerirlo. Bueno. Yo digo que están muy confiados y los dos caminos se cruzan o llegan a la misma intersección. Lo que está planteando Macri. Macri está observando que por más que Ritondo diga sí jefe, que Santilli diga sí jefe, que todos digan, los intendentes digan sí jefe, la negociación ya está en marcha. Y al menos para la provincia de Buenos Aires, no cabe la menor duda que los intendentes no tienen ningún tipo de vacilación en ir con la Libertad Avanza. Ahora, ¿y qué pasa, Pablo, si el primer acuerdo que tiene que ser para las elecciones provinciales, las de septiembre, las que desdobla Kicillof, ahí sí ejerce una presión importante la opinión de los intendentes, de los diputados provinciales, de la tropa territorial del PRO, diciéndole a Macri, che, todo bien con vos que no quieras acordar con Milei, pero nosotros nuestro territorio no lo podemos arriesgar? ¿Qué pasa? Que puede haber tal vez un acuerdo seccional, porque también la Libertad Avanza tiene el problema que no tiene la posibilidad hoy partidariamente de representar con su sello en todas esas secciones. Gente, claro, exactamente. No tiene gente. ¿Qué pasa si hay acuerdo ahí? Y tal vez en la nacional, Macri ahí, después de la elección de la ciudad, de la provincial, tenga que tomar una decisión o para un lado o para otro según cómo le vaya al PRO. Vos creés, Nacho querido, a todos, ¿no? Son todas hipótesis que estamos haciendo, ¿no? Sí. Tesis, hipótesis. Si hay acuerdo en la provincia y les va relativamente bien, ¿hay chance para que el PRO no vaya y converja con la Libertad Avanza a nivel nacional? Digamos, en la elección nacional, porque la provincia se va a terminar. Vos una vez que decidiste las intendencias, la legislatura provincial, lo que queda es la batalla final, queda la gran batalla, y la batalla es la batalla final. Eso lo vemos nosotros, Pablo, muy correctamente, muy apropiadamente, pero acá también se está jugando el poder. No, ya lo sé. Se disputa el pero poder. Obvio. Y tal vez Macri dice, bueno, ya te demostré que si yo te apoyo en las seccionales, nos va bien a los dos. Te va bien a vos, me va bien a mí. Sí. Ahora, de cara a la nacional, también tenés que hacer un gesto. Las dos posturas están intransigentes. Sí. Es decir, por un lado Macri está intransigente, por otro lado, hay que decirlo, la Libertad Avanza también está desconociendo un periodo de apoyo muy importante de Macri hacia Milei. El tema es quién tiene más para perder. Claro. Siempre en la negociación termina, viste, en el choque de trenes, en el chicken game, que le gusta tanto a Milei, viste, el primero que se corre es el gallina. Es quién tiene más para perder. ¿Y quién tiene más para perder el día después en la nacional? Perdón, Mariel. Bueno. ¿Quién pierde más si pierde la provincia de Buenos Aires? Pará.
son dos batallas, son dos derrotas o dos posibilidades de debilidad. Claro. Una, el gobierno nacional, en todo caso, según el número que obtenga en la elección nacional, según cómo le vaya. Pero también Macri, si va solo, o sea, perdón, si Macri no converge, también tiene un problema de liderazgo de cara a su propio partido. Claro. Digamos, de retención de candidatos, de retención de cuadros. Bueno, que es lo que está diciendo ahora. Les está diciendo, ojo, porque de cara al electorado, el que se corra ahora va a ser un traidor, va a ser un mercenario. Porque eso es como ya el aviso final de un general que dice, traza la línea, le dice, se acabó. ¿No? Por eso es clave lo que sucede el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí se va a ver si el PRO todavía tiene un capital para negociar con la Libertad Avanza o no. Porque si el PRO queda tercero, claro, tiene muchas menos chances de negociar, sí, digo, más allá de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, lugares en una posible alianza en la nacional. Y si Adorni queda tercero, con lo emparentado y emparejado y con el hombro que le está poniendo Milei a la campaña... En un rato, Nacho, no te quiero demorar más, en un rato vamos a... El apoyo, el soporte político en la campaña que hizo Georgieva hoy, ¿no? Acá lo tengo a Willy. Willy, se metió Georgieva en la campaña, ya lo vamos a tratar. Dale, ya lo vamos dale, a tratar. va a ser Cristalina, un cuadro político de la Libertad Avanza. Cuadrazo. Cuadrazo político. Chau, Nacho. Abrazo. Señora